webinars con este contexto que es la transformación digital, porque estamos siguiendo la hoja de ruta, ¿verdad? De la transformación digital. Para este webinar tenemos a una empresa colombiana que viene a darnos una exposición. Esta empresa es ITCO, con el especialista Leonardo Alfaro. Leonardo, ¿estás por ahí? Sí, correcto, por acá estoy. Ok. Vamos a, si quieres, te voy a ceder la palabra, solo voy a dar la dinámica. Vamos a tener 45 minutos de exposición, como en todos los webinars, y 15 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, si a alguno le va surgiendo alguna duda, vayan escribiéndonos en el chat para que nosotros posteriormente a la exposición lo vamos a ir leyendo y Leonardo lo va a ir contestando. Muchísimas gracias y gracias nuevamente por haber asistido a este miércoles de webinar. Te cedo la palabra, Leonardo. Muchísimas gracias, Andrea, y un placer a toda la audiencia de la mañana de hoy. Efectivamente, voy a compartir mi pantalla un momentico, nada más me confirman que se pueda visualizar, por favor. Sí se mira. Perfecto. Efectivamente, el tema que vamos a estar desarrollando durante la mañana de hoy, y un placer, ya me presentaban, mi nombre es Leonardo Alfaro Hernández, yo formo parte del equipo de ITCO Corporation, una compañía de tecnología multivendor que tiene presencia en más de 11 países de la región, tanto en Centroamérica como en algunos países de Sudamérica, ¿ok? Y básicamente lo que vamos a estar desarrollando es el contenido sobre la transformación digital y cómo este tema está actualmente revolucionando el futuro. Y ya veremos que hay ciertos conceptos, ¿verdad? Desde la perspectiva tradicional de lo que teníamos en mente como digitalización, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva organizacional, donde básicamente tomábamos en cuenta lo tradicional, ¿verdad? Aplicaciones monolíticas, pensábamos en toda la parte de dispositivos que se conectaban a una red de cómputo, por así decirlo, y teníamos la capacidad de gestionar, ¿ok? Nuestros procesos a través del uso y la implementación de tecnología. Y hay una cosa que a mí me gusta siempre mencionar cuando hablamos de procesos de transformación digital y es el proceso de transformación desde la perspectiva de responsabilidad en que las personas, aunque el personal de tecnología hoy por hoy debe enfocarse. Antes nos enfocábamos mucho en los procesos, por así decirlo, más meramente técnicos, pero hoy debemos entender y estar un poco más involucrado a los casos de negocio para poder aplicar la tecnología desde la perspectiva de innovación, ¿ok? Y aquí hay una definición importante, déjenme bajar esto un poquito, desde la perspectiva de lo que es la transformación digital. Y definitivamente estos son los cambios que vamos viviendo durante el tiempo, ¿verdad? En esta época donde nosotros, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, toda esa revolución que vamos a estar explorando durante esta sesión y cómo puede impactar específicamente nuestras vidas y organizaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto la tendencia, por ejemplo, desde la perspectiva de temas relacionados a OpenAI, ¿verdad? De inteligencia artificial específicamente, la liberación de ciertos modelos como DALE, como Babbage, como ADA, que tienen la capacidad de ejecutar ciertas acciones, ¿ok? Específicamente de text to text, de text to code o temas de text to image con DALI, por ejemplo. Entonces ahí empezamos a ver cómo desde la perspectiva de la alineación de procesos de negocio o casos de negocio podemos impactar de manera positiva a las organizaciones y si estamos hablando inclusive de instituciones de gobierno, cómo podemos llegar a impactar la sociedad por el bien común, ¿verdad? A través del uso de tecnologías. Entonces, eso es un punto importante a tomar en consideración, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de transformación digital, hablamos un poco de la integración de esas tecnologías, no solamente de la perspectiva de inteligencia artificial, sino también viéndolo desde varios puntos como el uso del Internet de las cosas, toda la parte de la modernización, ¿verdad? Y la flexibilidad que buscamos con la tecnología desde la perspectiva de innovación a través del uso de, por ejemplo, cloud computing,
el uso de proveedores de nube pública. Hoy por hoy tenemos diferentes proveedores de nube pública en el mercado como Amazon Web Services, como Microsoft Azure, como Google Cloud Platform, como Oracle Cloud, como la nube Alibaba, DigitalOcean, ¿verdad? Hay muchas ofertas en el mercado que cada una nos va a permitir cosas similares, ¿verdad? Claramente vamos a tener ciertos cambios en las características de los productos, pero al final todos tienen como objetivo la optimización de procesos. Y creo que eso es un tema importante que nos tenemos que llevar en mente cuando hablamos de transformación digital. Pero también esa optimización de procesos va de la mano con el uso responsable de las tecnologías, ¿ok? Entonces, para entender un poco mejor los conceptos de transformación digital, necesitamos entender cuál es el comportamiento de los consumidores y la necesidad que tenemos de adaptarnos a un mundo cada vez más digitalizado y cuáles son las recomendaciones que eventualmente vamos a tener para poder ir de la mano con esta transformación digital. Estoy seguro que muchos de ustedes pensarán, bueno, pero mira, el desarrollo, la evolución que tenemos a nivel de tecnologías, y me voy a enfocar de repente en OpenAI, que hoy por hoy es muy popular, ¿verdad? No, o sea, el personal disponible no da abasto, ¿ok? Para adaptarnos, para entender la tecnología y para poder alinearla a los procesos organizacionales. Y esto es cierto, y tiene que ver un poco con las capacidades o los skills que cada uno de las personas que se desarrollan dentro del ámbito técnico formen dentro de su ruta profesional para poder entender de manera responsable, como les digo, no solo enfocarnos en la parte funcional, sino en la adopción responsable, tomando en cuenta pilares que son súper importantes como la parte de seguridad informática, como temas relacionados a los costos, a eficiencia operativa, a excelencia operacional y a toda la parte de confiabilidad. Porque definitivamente, entre más digitalicemos una organización, más voy a hacerme dependiente de ella. Por ejemplo, desde la perspectiva de ciberseguridad y para los que ya hoy por hoy trabajan con dispositivos IoT, de repente ustedes dicen, bueno, mira, es que yo vengo de una organización que está enfocada en la vertical o en la industria de manufactura. Entonces resulta que nosotros estamos buscando cómo transformar nuestra organización digitalmente en la línea de producción específicamente, en toda la parte de cadena de suministro, en temas relacionados a lo que es la administración de almacenes, ¿verdad? Pues van a haber tecnologías que les van a permitir a ustedes aplicar cierta mejora en los procesos, pero también esa dependencia que vamos a generar necesitamos hacerla de una manera ordenada. Hay frameworks, hay marcos de trabajo, como ustedes saben, hay normativas, ¿verdad? Desde la perspectiva de cumplimiento, como algunos ISOs, por ejemplo, el ISO 27001, el ISO 27002. Tenemos otras completamente enfocadas a la parte de tecnología como ITIL, que nos ayuda con toda la parte de ese ciclo de vida de gestión de las aplicaciones, recordando que no es solamente la implementación, la planificación, el assessment de la misma, sino toda la parte de mantenimiento, o COVID, que mediante procesos, ¿ok? Y dominios nos permite también entender y administrar, por así decirlo, los diferentes ámbitos relacionados a la tecnología, incluyendo una palabra que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa, que es apetito de riesgo, ¿verdad? Los riesgos resultantes de la adopción de la transformación digital. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros empezamos a digitalizar cada vez más nuestras organizaciones, nos vamos a topar con temas relacionados a, por ejemplo, Internet de las cosas. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tradicionalmente antes no podíamos conectar toda la red de aires acondicionados. De repente estamos administrando un edificio de vamos a hablar de 40, 30 plantas, ¿verdad? Y uno de los impactos que estamos teniendo o uno de los requerimientos que vienen de negocio es la optimización de consumo energético, ¿ok? Y vean que se vuelve una necesidad de negocio que tiene injerencia con tecnología, ¿verdad? Entonces ahí hablamos un poquito de la parte de transformación, pero también cómo nosotros podemos adaptar, qué podemos hacer en ese tipo de escenarios. Entonces, pues nos empezamos a hacer cierto tipo de preguntas con respecto al uso y adopción responsable de dispositivos IoT. Y no solamente tomando en cuenta dispositivos que se conectan a las redes, sino cómo ya, además de esto, tengo que empezar a proteger esos dispositivos, ¿verdad? Dispositivos que eventualmente podrían ser comprometidos. En algunas conversaciones con colegas hablamos sobre el tema de
Normalmente cuando estamos hablando de ciberseguridad, la primera etapa siempre va a ser identificar cuáles son los core assets, cuáles son los activos perimetrales y cuáles son los activos generales de toda organización para generar una postura sólida que me permita transformar de manera segura mi organización. Ok, y aquí básicamente hablamos un poco de algunos de los pilares desde la perspectiva de transformación digital y cuáles son las tecnologías habilitadoras que tenemos. Como les hablaba hace un momento, tenemos todo el tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero empezamos a hablar de algunos otros temas como Big Data, como computación en la nube, temas de VR, de realidad aumentada, de inteligencia, perdón, de realidad virtual también, además de la realidad aumentada, que cada una de esas tecnologías, dependiendo del ámbito, la vertical o la industria donde nos estemos desarrollando, van a tener un impacto distinto, ¿verdad? Y nuevamente, lo repito, si nosotros como especialistas de tecnología no nos empezamos a involucrar un poco más en el negocio, es complicado que podamos dar valor a través del uso de tecnología a esas organizaciones, ¿ok? Siempre cuando hablamos, por ejemplo, de esquemas de computación en la nube y Big Data, que es un tema bastante interesante, ciertas organizaciones se acercan hacia mí y normalmente eh, hablamos con los departamentos técnicos, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, mira, acaba de nacer un requerimiento a nivel de negocio, disculpen, acaban de hacer un requerimiento a nivel de negocio sobre los temas de business intelligence, ¿ok? Y desde la perspectiva de transformación digital, podríamos decir que la inteligencia de negocios forma parte de la misma. Pero resulta que business intelligence ha ido sufriendo un modelo de desarrollo, un ciclo de vida bastante interesante desde la perspectiva de transformación organizacional. Y yo le llamo, y yo lo veo desde la perspectiva de cuatro diferentes niveles. Los informes ad hoc, los informes tradicionales, que les permiten a ustedes graficar desde diferentes fuentes de datos, háblese data estructurada, semiestructurada y no estructurada, para poder visualizar de manera simple y sencilla y entendible a nivel de negocio, ¿verdad? Hablemos de Power BI, hablemos de Tableau, hablemos de ClickSense y las diferentes soluciones de Business Intelligence que tenemos en el mercado. Pero luego empezamos con analítica 2.0, 3.0, 4.0, donde los conceptos como Big Data empiezan a tomar sentido, donde empezamos a hablar de Data Warehousing, donde empezamos a hablar de procesos de ETLs, extracción, transformación y carga de datos, donde tenemos que empezar a entender cuál es la necesidad de análisis de información. Por ejemplo, si por acá hay presente alguien de la industria bancaria o de repente de la industria energética, vamos a darnos cuenta que las necesidades específicas sobre el Near Real Time y en el análisis de los datos es diferente a una empresa que de repente esté vendiendo retail en un segmento un poco más, digamos, no tan agresivo. No voy a decir una empresa que es masiva a nivel de comercio electrónico, ¿verdad? Pero cada necesidad va a ir variando. Por eso es importante siempre entender los casos de negocio cuando estamos haciendo procesos de adopción sobre los esquemas de datos, ¿ok? Definitivamente ahí ustedes van a encontrar varias soluciones en el mercado, por ejemplo, desde la perspectiva de la gestión de lagos de datos, para la gestión de Big Data, ¿verdad? Donde tenemos capacidades de gestión de petabytes, ¿ok? Cuando estamos ingestando los datos, pero si queremos llegar a procesos ya un poco más enfocados a la parte de análisis predictivo, análisis prescriptivo, vamos a encontrar un poco soluciones como un Databricks, por ejemplo, vamos a encontrar soluciones como un Synapse Analytics, que ese sí viene siendo un producto de Microsoft. Y si llegamos un poco más al tema de ciencia de datos, vamos a encontrar soluciones como Machine Learning, como Knife, como N cantidad de soluciones o productos que ustedes se podrían encontrar, pero volvemos al mismo punto. La pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿entendemos el modelo de negocio? ¿Entendemos si las tecnologías que nosotros vamos a plantear eventualmente van a dar valor a la organización? Y una vez que tenemos esta pregunta clara, necesitamos hacer todo el proceso de readiness, ¿ok? Decir, ok, vamos a ver si estamos preparados para poder hacer este punto. Y por ahí llegamos un poquito, y aquí veía, ¿verdad?, la parte de un roadmap de modernización de una plataforma de datos desde la perspectiva de
una organización que viene empezando en el 2021, ¿verdad? Inicia con capacidades de data y analytics, ¿ok? Donde empezamos a hablar de las capacidades de análisis de datos. Por ejemplo, ahí ustedes ya van a empezar a tomar en consideración el uso de glosarios de datos, el uso de la identificación de los metadatos, la definición de un marco de gobierno, si queremos enfocarnos en gobierno técnico, si queremos enfocarnos en gobierno para el valor. Y vean que hay muchísimos conceptos en la era de la transformación digital focalizados a cada una de las áreas que eventualmente podrían dar valor. Y aquí me estoy enfocando en uno de los activos más importantes de toda organización, que son sus datos, que al final, cuando hablamos de organizaciones data-driven, organizaciones cuyas decisiones están totalmente basadas en los datos, nos damos cuenta que una mala implementación, una mala recomendación desde la perspectiva de transformación digital o tecnología nos podría llevar a tomar malas decisiones y obviamente un riesgo o un impacto negativo a la organización per se. Okay, entonces veamos que dentro de los roadmaps que se establecen, porque hay muchas organizaciones que dicen, mira, yo quiero estar ya trabajando con ciencia de datos en 6 meses. Y normalmente mi respuesta es, bueno, tal vez imposible no sea, pero tenemos el nivel de madurez, tenemos el personal interno, entendemos lo que es al menos, entendemos el valor que esperamos agregarlo. Y la respuesta es, no, es que ya tengo un colega o mira, yo quiero ser disruptivo dentro de la vertical o dentro del mercado que me estoy desarrollando, entonces por eso yo quiero ser el primero en implementar modelos de ciencia de datos, ¿ok? Modelos de aprendizaje, redes neuronales, deep learning, lo que ustedes quieran implementar. Pero si eso es una de las motivaciones que nos está llevando a tomar este tipo de decisiones, probablemente no estemos yendo por la ruta correcta de la perspectiva de transformación digital. Entonces, volviendo a la imagen que estamos viendo en pantalla, hablamos un poquito de la parte de Data Analytics, que es el primer proceso de assessment, ¿verdad? Entender las capacidades de mis datos, ¿ok? Que yo le llamo la identificación y homologación de los activos de datos. ¿Qué para mi organización da valor y qué no da valor? Por ejemplo, si yo soy una organización enfocada en el segmento de retail, en la venta de productos o herramientas, probablemente el tipo de sangre de una persona, si está dentro de mi base de datos, sea un activo no valuable, ¿verdad? Dentro de mi estrategia de gobierno de datos. Eso es importante tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque puede traer un impacto a futuro en la volumetría de los datos y eventualmente en el tiempo de ejecución de los procesos y por consiguiente en los costos de uso de la tecnología. Entonces vean qué interesante es realizar un proceso bastante ordenado desde la perspectiva de Data Analytics, ¿ok? Luego de ahí tenemos toda la parte de la gestión de los presupuestos de proyectos, toda la parte de la organización de los recursos de los proyectos. Y luego ya, no digo que sean procesos de 5 años, aquí estoy dando un ejemplo, simplemente empezamos a entender los procesos de implementación, ¿verdad? Definir toda la estructura o desarrollar toda la estructura de aplicaciones a nivel de cloud y a nivel de data. ¿Y por qué la recomendación tradicionalmente es cloud? Por el tema de los beneficios que las nubes públicas nos pueden dar, que van en función a la flexibilidad, a la agilidad que podemos tener y además a las capas de seguridad complementarias que vamos a tener al momento de adoptar algunos de los proveedores de nube pública que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener casos de uso, vamos a poder tener galerías, vamos a poder entender también dentro del gremio qué es lo que se está haciendo específicamente desde la perspectiva de transformación y tomando en consideración toda la parte de la capa de datos. Recordemos, dependiendo del país donde ustedes estén, hay legislaciones, hay organizaciones que se encargan de regular de manera responsable el uso que se le da según el tipo de datos, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, no podemos almacenar imágenes de personas dentro de nuestras bases de datos porque es ilegal. Yo en este momento estoy en Costa Rica y aquí hay una institución llamada PROAP que protege, que es la agencia que protege los datos de los habitantes, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de estrategias de, no sé, mira, el caso de negocio fue relacionado a la parte de marketing o fue relacionado al lanzamiento de una nueva línea de producto y estamos haciendo un análisis de mercado en base a data histórica, pero también en base a data que no es propiamente la organización, sino data pública, data externa. Necesitamos entender desde la perspectiva legal las implicaciones que el uso de esos datos podrían tener dentro de nuestras organizaciones. Entonces, repito, la transformación digital no es únicamente un tema relacionado a tecnología per se, sino a los procesos, a las reglamentaciones y a toda la parte de legalidad que está por detrás del uso responsable de las mismas, ¿ok? Cuando ya hablamos de escenarios de migración, ¿verdad?
nos vamos a toda la parte de balanceamiento de los workloads en las aplicaciones cloud, la implementación de arquitecturas de aprendizaje operacional. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque los skills, cuando estamos desarrollando ciertos procesos dentro de las organizaciones y no solamente desde la perspectiva de los datos, probablemente, no sé si ustedes hayan escuchado el tema de soberanía de los datos, ¿verdad? Esa palabra y el cómo ustedes hoy por hoy garantizan que no existan exfiltración de datos dentro de sus organizaciones. Vamos al mismo punto. Para algunas organizaciones no es un tema crítico, pero si yo estoy en el sector salud y estoy desarrollando una patente de un nuevo producto que vamos a lanzar al mercado, probablemente yo no quiero que se filtre la fórmula, ¿verdad? Entonces necesito tener un entendimiento de cómo estamos gestionando los permisos, específicamente acceso a ese set de datos, ¿ok? Y cómo vamos a seguirlos administrando a futuro. Luego, en la parte de Insights, vamos un poquito a la parte de visualización, ¿verdad? Donde ya empezamos a desarrollar algunos modelos analíticos, empezamos a adoptar ciertos sistemas de reportería, que era lo que les hablaba sobre Power BI, sobre ClickSense, ¿verdad? Que son las herramientas tradicionales eh, de Business Intelligence o Tableau inclusive, hasta llegar a los procesos de Data Science, donde empezamos a implementar toda la parte de inteligencia artificial, adoptar esquemas de Machine Learning específicamente, donde desarrollamos esos modelos detrás de toda la parte o gestionando toda la parte, intentando predecir comportamientos, intentando hacer análisis prescriptivos, haciéndonos preguntas como ¿qué pasa si tomo esta ruta o tomo este camino? Son cosas que no han sucedido dentro de la organización, pero mira, ¿qué pasa si yo soy una organización en el segmento de retail y en lugar de importar 10.000 unidades de este producto, importo 100.000? ¿Ok? Vamos a tener obviamente modelos desarrollados y para eso están los científicos de datos dentro del gremio de transformación, pero también es importante que lo entendamos. Recordemos que esto es una charla introductoria. Si alguno de ustedes en algún momento quiere profundizar sobre alguno de los temas que vamos a estar conversando, podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Ok, vamos a continuar un poquito por aquí en la presentación. Ok, aquí hay algunos de los pilares que ya hemos ido comentando y específicamente vemos como primer pilar el uso de la inteligencia artificial, incluyendo aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para mejorar la toma de decisiones y automatizar ciertas tareas repetitivas. Y aquí yo tengo un ejemplo, ok, que en su momento trabajé hace algunas semanas sobre la parte de OpenAI, ¿verdad? Utilizando GPT-3.5 Turbo y el modelo de Da Vinci, donde buscábamos diferentes casos de negocio. Y ahí fue un poquito interesante porque por temas de tiempo me voy a enfocar, ya me queda media horita nada más, me voy a enfocar un poco en contarles un poquito el caso de negocio, los casos de negocio que visualizamos a través de la aplicación de estos productos. Claramente, cuando hablamos de OpenAI, que muchos de ustedes lo conocerán, OpenAI es la estructura, la compañía que está detrás de ChatGPT. Muchos de ustedes habrán utilizado hoy por hoy ChatGPT. Hay muchas consideraciones y conversaciones divididas sobre el uso responsable de este tipo de tecnologías, dado que, por ejemplo, desde la perspectiva de ciberseguridad, hablábamos en un podcast la semana anterior sobre cómo los ataques informáticos se están volviendo cada vez más sofisticados debido al uso de tecnologías como OpenAI, ¿ok? Ya sea cual sea el modelo, ¿verdad? Se están volviendo cada vez más sofisticados y están logrando burlar inclusive herramientas de seguridad que están enfocadas a hacer análisis exhaustivos de ataques de inyección de código o temas relacionados a phishing, ¿verdad? Esos famosos correos electrónicos que nos llegaban antes que uno ya sabía que no era un correo real debido a la mala redacción que estaban implementando dentro del mismo, pero resulta que ahora los atacantes también están utilizando las tecnologías desde la perspectiva, digámoslo así, mala o incorrecta o irresponsable, no ética, para poder reescribir esos correos electrónicos, ser más convincentes y tener una mayor efectividad, una mayor tasa de efectividad en los ataques de phishing, ¿verdad? Específicamente relacionados muchas veces al robo de credenciales de banca, robo de credenciales de correo electrónico, redes sociales, para luego cumplir los objetivos que ellos tengan en mente. Entonces, eso es un punto importante. No voy a explicar el proceso ni lo que estamos haciendo específicamente, pero básicamente nosotros tomamos varios casos de uso dentro del uso
o dentro de los procesos de transformación digital aplicando lo que es inteligencia artificial. En el primer caso de uso, lo que se estaba haciendo básicamente era un buzón de correo electrónico monitoreado, ¿ok? Que nos permitía a nosotros entender desde la perspectiva de recursos humanos si esos currículums cumplían ciertos criterios de preselección para que fueran filtrados específicamente por el modelo de Da Vinci. Ustedes saben que a veces dentro de los departamentos de recursos humanos, y vean que aquí no estamos hablando de algo que aplique directamente al departamento de tecnología, nos estamos enfocando en un caso de uso y de negocio que permita la transformación de un proceso dentro de una organización por medio de la digitalización, ¿ok? Entonces, en este caso, el objetivo era tomar decisiones de una manera más rápida y agilizar la selección de candidatos para etapas posteriores. Entonces, resulta que cuando venimos y publicamos, mira, yo necesito un full stack con experiencia en Python, o mira, yo necesito un analista de datos con experiencia en Tableau, o yo necesito un analista, un especialista en DevOps, o un ingeniero en ciberseguridad con especialización en la parte de, no sé, respuesta a incidentes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos dábamos cuenta, los departamentos de recursos humanos recibían cientos o miles de currículums y tenían que empezar a filtrar manualmente. Resulta que ya es posible desarrollar modelos que nos permitan filtrar eso y simplificar los procesos. ¿Ok? Entonces, este es uno de los puntos más interesantes que tenemos como uno de los casos de uso. Asimismo, empezamos a ver algunos casos de uso que podían impactar en cierto tipo de organizaciones, ¿verdad? Como clasificación automática de solicitudes de servicio al cliente en organizaciones donde digan, mira, eso es un reto y por hoy a nivel de negocio no hemos logrado resolverlo, pero precisamente ese es el objetivo de la transformación digital. Precisamente por eso es que hablamos de la parte de skillness, precisamente por eso es que las organizaciones deben enfocarse en formar a sus equipos internos al entendimiento de las nuevas tecnologías, al auge que tienen y a participar de este tipo de eventos para entender qué es lo que podemos hacer, ¿ok? OpenAI, a pesar de todo, es una tecnología de acceso limitado, ¿verdad? No está disponible para cualquier persona o para cualquier organización. De hecho, para poder tener acceso a ellas debe ser presentado un caso de uso y todo un formulario y puede ser denegado. Entonces, eso es un tema importante, más que todo enfocado por temas de cumplimiento normativo y temas éticos, ¿verdad? Que es lo que más se conversa hoy por hoy desde la perspectiva de inteligencia artificial. Y por aquí hay otro caso de uso de análisis automatizado de encuestas de satisfacción, ¿verdad? Lo mismo, a través de los modelos que ustedes tengan para encuestar en sus clientes, de repente yo necesito poder generar gráficas que me permitan entender cuál es el nivel de satisfacción que tiene mis clientes o que tienen mis asociados o que tiene mi población, ¿ok? Entonces necesitamos poder automatizar esos procesos y la inteligencia artificial les permite eso dentro de muchas otras cosas, ¿ok? Volviendo un poquito acá, hablábamos también desde la perspectiva de innovación o transformación digital enfocado en el Internet de las cosas. Bueno, y ahí les hablaba de toda la parte de aires acondicionados, pero también empezamos a encontrar temas relacionados a sensores, ¿verdad? Que pueden recopilar data en tiempo real, ¿ok? Optimizar procesos y poder mejorar eficiencia en ciertos sectores como manufactura, salud, logística, pero también está para el sector de transportes, también está para el sector energético. De hecho, ya hay muchísimos gadgets, muchísimos dispositivos IoT que están enfocados en diferentes segmentos. Yo he visto mucho uso de IoT desde la perspectiva de consumo energético, optimización, ¿verdad? Cuando estamos hablando de industria y estamos hablando de manufactura, los consumos sobre cierto tipo de comportamientos en las maquinarias deben ser monitoreados en tiempo real, ¿verdad? Para poder tomar acciones reactivas sobre la gestión de los procesos o la gestión de los equipos, y es donde esto da sentido. Que es uno de los problemas en los temas de transformación que nos hemos encontrado, que todos los providers o los vendors de IoT hoy por hoy se enfocan tanto en la parte funcional que olvidan la parte de seguridad, y muchas veces eso puede tender a comprometer eventualmente la seguridad de lo que serían nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, es un punto importante que tenemos que tomar en consideración. Analicen, nuevamente, entiendan quiénes son sus organizaciones, ¿ok? Cuáles son
los casos de negocio que tienen, cuáles son los objetivos desde la perspectiva de innovación. Cada uno va a ser distinto. Algunos hablarán, por ejemplo, de que están buscando, como les decía, trabajar sobre toda la parte de análisis predictivo y predescriptivo. Otros hablarán sobre la parte de innovación porque quieren ir a la nube y quieren tener mayor flexibilidad o mayores escenarios de conectividad. Otros hablarán que sus aplicaciones normalmente en ciertas épocas del año tienen impactos negativos en el rendimiento y tenemos quejas, ¿verdad?, de nuestros clientes. Entonces ahí hablaremos un poquito más de escenarios de modernización, ¿verdad?, propiamente de aplicaciones, donde llegamos un poquito a los esquemas tradicionales desde la perspectiva de transformación y modernización de aplicaciones, donde trabajamos arquitecturas monolíticas, ¿verdad? Mi base de datos, la capa de acceso a los datos, la lógica de negocios y la interfase de usuarios con sus correspondientes APIs. Resulta que dentro de los nuevos esquemas o las nuevas tendencias, cuando hablamos de refactorización o reingeniería de aplicaciones, estamos trabajando en esquemas basados en containerización o en microservicios. ¿Qué me permite esto básicamente? Poder dividir, ¿verdad? Poder dividir las dependencias y decir, bueno, mira, si yo soy una compañía que está enfocada en el segmento de comercio electrónico, estamos en retail y uno de los casos de uso o casos de negocio que tenemos hoy por hoy está enfocado en que los próximos 2 años tenemos que lanzar nuestro e-commerce y resulta que cuando nos dimos cuenta de la perspectiva analítica, vimos una variación de ventas del 40% sobre el canal de comercio electrónico y un 60% sobre el canal físico, lo que sería un win, ¿verdad? Pero ahí empezamos a hacernos preguntas sobre, bueno, mira, y si este 40% llega a fallar o esta plataforma, el impacto va a ser decrementar las ventas en un 40%. Entonces ahí necesitamos empezar a hablar de confiabilidad, necesitamos habilidad de la capacidad de las aplicaciones para adaptarse a la demanda, ¿verdad? Desde la perspectiva de eficiencia en el rendimiento. Y ahí es donde los microservicios dan un poco de sentido, dividiendo las capas, dividiendo mi capa de identidad, dividiendo mi capa de gestión de reportes, dividiendo mi capa de ventas, dividiendo mi capa de repente de gestión de inventario, de gestión de productos, sea como sea el diseño que se implemente hasta llegar a la capa de interfase de usuario, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos lograr una mayor, no solamente optimización del consumo de recursos en muchos casos, y nuevamente esto es una introducción sobre lo que es una arquitectura basada en microservicios. Claramente hay una conversación bastante amplia en torno a ella, pero es importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, y lo he escuchado de clientes alrededor de la región, ¿verdad?, que me dicen, mira, nosotros seguimos desarrollando en un esquema monolítico, seguimos desplegando inclusive en escenarios tradicionales de manera manual, no contamos con una cultura de DevOps, no contamos con la gestión de todos los repositorios, no contamos con procesos de integración y despliegue continuo, no contamos con escenarios de pruebas automatizadas, simplemente por el hecho de que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos y dentro de nuestra organización no hay un proceso de mejora de skills o el asesor, el proveedor que yo tengo en este momento, tal vez tampoco tiene la capacidad para entender ese tipo de tecnologías y cómo nosotros podríamos llegar a modernizarlos. Y aquí les hablo de microservicios, ¿verdad? Hay muchísimas otras arquitecturas de referencia que me podrían llevar a escenarios de infraestructuras basadas en eventos, gestión de APIs, todas las capas de seguridad desde la perspectiva del front-end. Entonces, mi recomendación siempre es, cuando estamos buscando transformar algún proceso, busquemos, si no tenemos el conocimiento, siempre es importante buscar la asesoría de expertos especialistas en el área en cuestión para que nos lleven de la mano en la adopción de esa tecnología. Y aquí hablamos de esto en torno a las aplicaciones que ustedes pueden estar hospedando, ¿verdad? Pero nuevamente volvemos al tema que desde la perspectiva de automatización de procesos repetitivos, ustedes escucharán conceptos como RPA, ¿verdad? De Robotic Process Automation, o RPA, un attended o attended, ¿verdad? Para la ejecución de procesos repetitivos y legacy, que de repente yo tenía 10, 20, 30, 40, 50 personas dando clics, cargando datos todos los días, y toda esa parte la podía automatizar. Pero claramente, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas acá. Uno, si negocio no me transmite a mí y no me explica el proceso como especialista, como asesor de tecnología dentro de la organización, yo tampoco le puedo transmitir a negocio qué tipo de tecnologías podríamos aplicar en ese proceso en cuestión para optimizarlo, o al menos para poder hacer el análisis. Por eso ya no se volvió la tecnología y la transformación digital cosa de una persona.
Normalmente para esto se recomienda la generación de los comités de tecnología dentro de las organizaciones, ¿verdad? Donde claramente tienen que participar todas las áreas específicamente relacionadas a negocio, como las gerencias generales, administrativas, gerencias operativas, de logística, financiera, dependiendo cómo esté la estructura organizacional establecida, pero también las gerencias de tecnología. Gerencias que van a permitir llevar de la mano esos procesos de innovación, ¿ok? Y que realmente podamos convertirnos en ejemplos a seguir totalmente disruptivos dentro de los mercados, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de un tema adicional que tenemos dentro del PATE, básicamente los pilares de la transformación digital, tenemos la computación en la nube, ¿ok? Y si bien la computación en la nube tiene más de 100 servicios disponibles, ¿verdad? De la perspectiva de infraestructura, aplicaciones, data, inteligencia artificial y seguridad y comunicaciones, hablando de manera general, siempre es importante adoptar una guía, un marco de trabajo que nos permita entender temas como la estrategia, ¿ok? ¿Cuáles son las motivaciones de la organización? Y ahora yo les daba algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados financieros y técnicos y los outcomes que espera negocio recibir a partir de esos procesos de la adopción de nube? ¿Cómo vamos a realizar el proceso de planning específicamente relacionado con toda la parte de la alineación organizacional, procesos de adopción de cultura DevOps para toda la parte de la gestión y la comunicación entre los departamentos de operaciones y desarrollo, ¿verdad? Y ahorita hay más conceptos como DevSecOps, ¿verdad? Donde ya metemos a los departamentos de seguridad a las conversaciones, pero nuevamente eso eventualmente se podría emplear. Pero uno de los casos que a mí me parece más importante dentro de los procesos de transformación es este, en planning, el Skills Readiness Plan, ¿ok? Y volvemos al mismo punto. Si nosotros como especialistas en tecnología no nos concentramos en formarnos, y no estoy hablando que nos formemos en todas las áreas que hemos conversado hoy, claramente me tengo que especializar en una de ellas, pero si no nos enfocamos a mejorar nuestras capacidades técnicas, el valor que vamos a poder darle a la organización para la que estamos laborando probablemente va a ser nulo, ¿ok? Porque nosotros tenemos que entender, tenemos que tener esas capacidades, tenemos que perder el miedo, ¿verdad? Un día también un colega me decía, mira, quiero ir a la nube, pero vamos con máquinas virtuales, porque es todo lo que yo sé hacer. O sea, yo vengo del mundo de Hyper-V, yo vengo del mundo de VMware, vengo del mundo de Citrix, no importa de qué escenario de virtualización, ¿ok? O de qué esquema de hiperconvergencia estemos trabajando, sino lo que importa es lo que viene a futuro, ¿verdad? Y si nosotros entendemos desde la perspectiva de la estrategia que está optando la organización y esa estrategia está enfocada a la habilidad de la aplicación de poder adaptarse a una demanda creciente en ciertas épocas del año, probablemente necesite modernizar esa aplicación. Y son las discusiones que normalmente tenemos que tener. ¿Ok? Ahí hay temas relacionados a lo que es diseño de landing zones, las estrategias de migración que son muy importantes, ¿verdad? No podemos llegar simplemente a decir hoy, bueno, mañana vamos a migrar sin entender el impacto que podría generar esto a la organización. He visto muchos proyectos de migración a nube que han sido fallidos precisamente por la falta de planificación, ¿ok? Entonces es algo sobre lo que tenemos que tener cuidado. Normalmente hay algunos especialistas que recomiendan, mira, primero haz un esquema lift and shift, o sea, llévate toda tu infraestructura tal y cual la tienes en este momento y luego empecemos a conversar sobre procesos de innovación y modernización y empecemos a incluir a negocio a esas conversaciones, ¿ok? Luego, toda la parte que viene post implementación de toda la parte de transformación digital relacionada a el Cloud Adoption, está la parte de seguridad, la protección de los activos, el análisis de los riesgos que tenemos sobre la nube, también desde la perspectiva de administración, ¿verdad? ¿Cuáles son los compromisos que yo tenía con negocio? Por ejemplo, si negocio me dijo, mira, yo estoy esperando un acuerdo de nivel de servicio del 99.9%, o sea, te puedes caer 4 horas al año de repente, pero bueno, ese es mi commitment, ¿verdad? Ese es mi compromiso. Necesitamos ver si efectivamente lo estamos cumpliendo, ¿ok? Luego tenemos todas las operaciones y los principios de diseño avanzados desde la perspectiva de administración. Y por último, la parte del gobierno, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a estar haciendo la parte de gestión y gobierno de los servicios en nube y evitar
básicamente cualquier riesgo utilizando pilares, como les decía anteriormente, gestión de costos, seguridad, excelencia operativa, optimización del rendimiento y confiabilidad sobre esas infraestructuras. ¿Ok? Y aquí normalmente vemos algunos de los retos, ¿verdad? En lo que es el journey o en lo que es el viaje de transformación digital, que puede ser definitivamente y que puede representar ciertos retos desde la perspectiva de ciertas organizaciones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando de modernización y migración a la nube, desde la perspectiva de transformación digital, hablamos de falta de escalabilidad en los entornos en premisas o pensamos en altos costos, ¿verdad? Ahí empezamos a tener conversaciones sobre gastos de capital, sobre gastos operativos, la ausencia de flexibilidad, algunas preocupaciones sobre seguridad, toda la parte de administración y troubleshooting, complejidad, downtime, integraciones, falta de automatización y la falta, como les decía, de recursos con las capacidades necesarias para poder administrar esas organizaciones, ¿ok? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Desde la perspectiva de realidad aumentada y realidad virtual, ya me estoy quedando un poquito sin tiempo, definitivamente de igual manera vamos a ver cómo nosotros interactuamos con el mundo específicamente. Y nuevamente, ya aquí empezamos a ver ciertas tecnologías como los HoloLens, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo algunas organizaciones, y tengo un caso de negocio muy interesante sobre la parte de la industria de manufactura y específicamente la reparación de cierto tipo de maquinaria especializada en ciertos procesos donde ya se está utilizando en un ambiente productivo, porque ustedes saben que en algún momento ciertas tecnologías desde la perspectiva de realidad virtual y realidad aumentada fueron lanzadas específicamente para el sector de seguridad, vamos a decirlo así, para los ejércitos, ¿verdad? Pero en este momento ya hay ciertas organizaciones que han logrado adoptarlo para poder estar en lugares, por ejemplo, yo estar reparando una máquina que está ubicada en Honduras desde Japón, ¿verdad? Utilizando tecnologías como los HoloLens. Entonces ya ahí empezamos a entender el impacto, ¿verdad? No solamente desde la perspectiva de la rapidez en la resolución de problemas, ¿ok? Y ahí viene toda la parte de los planes de continuidad de negocio, planes de análisis impact, ¿verdad? Del impacto financiero, el impacto operacional, del impacto en imagen que podría tener una organización y cómo nosotros lo podemos aplicar puntualmente, ¿verdad? ¿Ok? Eh, definitivamente cuando nosotros aplicamos, y aquí he ido ya hablando bastante sobre esto, varios de los beneficios que ustedes pueden optar o que pueden identificar al momento de hablar de transformación digital y aplicarlo a las industrias donde están desarrollando sus habilidades es la apertura de nuevos mercados y modelos de negocio, ¿verdad? A través del uso de inteligencia artificial, a través del uso de análisis de datos, ¿ok? Pueden generar modelos de negocio poco tradicionales y disruptivos, ¿verdad? A través de ese análisis. Y también entender los desafíos, básicamente desde la perspectiva de resistencia al cambio, falta de habilidades digitales, preocupaciones de seguridad cibernética y culturas organizacionales orientadas a la innovación, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? No solamente me tengo que enfocar en la parte funcional, sino tengo que tomar en cuenta todos los pilares que la transformación digital en base a frameworks, el framework al que ustedes se quieran adaptar, pero siempre adaptarnos o adoptar un framework para poder hacerlo de una manera responsable y ordenada, ¿ok? Y hay varios casos de uso, como lo ven, optimización de procesos, que es mucho de lo que hemos venido hablando, mejora de la experiencia del cliente. Les presentaba un par de casos específicamente utilizando GPT 3.5 Turbo y el modelo de DaVinci para lograr este tipo de objetivos. ¿Ok? Eh, hay un punto importante, creo que había abrió el micrófono, no sé si quiere hacer alguna consulta. Leo, Laura Isabel Florian, consulta, buen día. ¿Pueden compartir la presentación? Sí, claro, al final podemos compartir, son varias presentaciones, pero las podemos compartir sin ningún problema. Lo que pasa es que por un asunto de tiempo, realmente cada una de las presentaciones tiene bastante contenido, ¿verdad? Yo no puedo evaluarlo todo en 45 minutos, pero es interesante porque desde la perspectiva creo que la parte de security sí no me va a dar tiempo de abordarla, pero por ahí normalmente se habla bastante, ¿verdad? De cuáles son las posturas que nosotros debemos tomar desde la perspectiva proactiva de
la gestión de infraestructuras. Pero bueno, se pueden compartir posteriormente. ¿Ok? Les decía que cuando estamos hablando específicamente de la transformación digital, no solamente tenemos que tomar en cuenta que se limita al ámbito empresarial, sino también tiene un impacto en la sociedad, ¿verdad? Y aquí hablamos un poco de cómo la digitalización cambia nuestras vidas desde la perspectiva de comunicación y acceso a la información. Definitivamente también lo que hacen los gobiernos hoy por hoy, adoptando ciertas tecnologías, facilitan a la población el acceso a cierto tipo de información y a los procesos que antes eran un poquito engorrosos y completamente manuales, ¿verdad? También toda la parte de servicios públicos y gobierno digital, ¿verdad? Y vamos a escuchar ese concepto en muchísimos gobiernos alrededor de toda Latinoamérica o en algunas otras latitudes donde los mismos gobiernos están intentando volverse más eficientes y accesibles desde los procesos o desde la perspectiva de la simplificación de los procesos gubernamentales, ¿ok? Y las brechas digitales, ¿verdad? Donde normalmente tenemos ciertos temas enfocados a el desconocimiento, ¿verdad? Que claramente estamos hablando de temas generacionales sobre la adopción de la tecnología, que es algo importante a tomar en consideración. Entonces, para ahí hay un par de recomendaciones y es la igualdad en el acceso y la habilidad para utilizar la tecnología digital. Para mí esto es un tema más cultural, ¿verdad? A nivel país que deberíamos tomar en consideración desde la perspectiva educativa, ¿ok? Donde necesitamos entender la capacitación responsable que tenemos que darles y los marcos legales, éticos y sólidos que tenemos que darles a nuestra población estudiantil para que puedan adoptar estas tecnologías de una manera responsable en el momento que estén desarrollándose dentro del ámbito empresarial o que ya sean seres o individuos productivos dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. ¿Cómo podemos prepararnos ya para poder ir cerrando? Ok, básicamente algunas maneras de prepararnos desde la perspectiva de transformación digital es la alfabetización digital, ¿ok? Que define la importancia de adquirir ciertas habilidades digitales básicas y competencias técnicas para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la transformación digital, ¿verdad? Luego el aprendizaje continuo, recordemos lo que les decía, hoy sé algo y probablemente mañana sé algo que sé ya no esté dando ningún impacto, ¿verdad?, dentro de la sociedad, precisamente porque necesitamos empezar a entender que la tecnología en función general evoluciona más rápido de lo que nosotros podemos adoptarlos. Entonces siempre es importante encontrar nuestro camino, enfocarnos en ese camino y mantener aprendizaje continuo sobre esa rama en específico, sea sobre la rama de seguridad, sobre la rama de aplicaciones, sobre la rama de infraestructura, datos, ciencia de datos. Hay demasiados roles, ¿verdad? Un día de estos estaba leyendo sobre nuevos roles enfocados a todo este tema de moda de ChatGPT, que son los prompt engineers, que son las personas que hacen y formulan las preguntas, ¿verdad? Para tener respuestas consistentes y respuestas razonables desde la perspectiva de estas tecnologías. Entonces, cada día nace un nuevo rol, ¿verdad? Desde la perspectiva de digitalización. Un enfoque ágil y flexible también es importante en las organizaciones para que puedan experimentar, tomar riesgos y adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías que surjan en el mercado y liderazgo y gestión del cambio, que definitivamente esto es súper importante. Muchas veces tenemos la, la no adopción al cambio, ¿verdad? Muchas organizaciones diciendo, mira, estoy bien, yo no debería irme a la nube o yo no debería adoptar este tipo de tecnologías sin entender el cambio organizacional que podría llevarle en beneficio un proceso de transformación digital a una organización, ¿ok? Bueno, en conclusión, definitivamente creo que la transformación digital trae muchas oportunidades a diferentes organizaciones y también a individuos desde la perspectiva de la sociedad, permitiendo alcanzar nuevos mercados, permitiendo optimizar procesos, permitiendo el lanzamiento de nuevos productos, servicios, también mejorando la experiencia de los usuarios, pero también plantea ciertos desafíos enfocados en la parte de soberanía de datos, en temas relacionados a la parte de skillness, en temas relacionados a la gestión del cambio y las brechas digitales que podemos tener hoy por hoy en nuestras organizaciones. Yo los invito a ampliar un poco la lectura sobre todo lo que es transformación digital, sobre los conceptos y los pilares que hablamos y conversamos la mañana de hoy sobre este tema en cuestión. Y espero que estos minutos, ¿verdad?, que logramos compartir hayan sido de provecho para ustedes
y nuevamente, si quieren ampliar específicamente sobre algún tema, estamos a completa disposición de poderles apoyar. Nos quedan 5 minuticos para dudas y consultas, entonces estoy completamente abierto para el tema. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por todo lo que nos has abordado en este corto tiempo, ¿verdad? Sabemos que es un tema súper amplio y que a pesar de que son bastantes temas, tú pudiste abordarlos de manera muy puntual, por lo cual vamos a estar agendando más webinars con ustedes para que vayamos especificando tema por tema para que nos quede más claro y podamos tener, porque ahorita lo que tuvimos son pinceladas de lo que es realmente lo que es la transformación digital. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, la transformación digital, con todo lo que abordó Leonardo y nos expuso, ¿verdad? Es bastante amplia, es todo lo que hemos estado dando a conocer durante todos estos 3 años que hemos llevado con los webinars. Así que este es el espacio en los que los invito a que si tienen alguna pregunta, nosotros gustosamente yo la voy a ir leyendo y Leonardo la va a ir contestando. Mientras que estamos esperando a las preguntas, por favor, Leonardo, ¿nos puedes dar unas 3 recomendaciones respecto a cómo una institución de gobierno se puede adaptar a este cambio? Ok, yo creo que uno de los primeros puntos que normalmente yo recomiendo son las auditorías de procesos, entender qué nivel de adopción de tecnología tiene una institución de gobierno en este momento para posteriormente enfocarnos a hacer recomendaciones, ¿verdad?, sobre el path que deberíamos estar llevando. Por ejemplo, hacemos evaluaciones desde la perspectiva de data, hacemos evaluaciones sobre la perspectiva de seguridad, sobre la perspectiva de infraestructura, continuidad de negocio, entender los procesos focalizados a la población, ¿verdad? Una vez que ya tenemos un entendimiento completo de cómo funciona la institución, podemos ya dar las recomendaciones puntuales sobre ciertos proyectos, no solamente nuevos proyectos que se enfoquen en los procesos, sino que recordemos que hay similitudes en ciertas instituciones que podría ser que ya hayan pasado por esos procesos de innovación y podamos ponernos a conversar en conjunto para entender cómo podemos optimizar esos procesos. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que yo veo, los procesos de levantamiento que les llamamos nosotros o un esquema, una auditoría de levantamiento de procesos. Una vez que ya tenemos ese entendimiento, ahí es donde empezamos los planes de mejoramiento de capacidades. Entonces, si una de las recomendaciones fue, mira, estamos viendo que hay una brecha bastante importante sobre el tema de la gestión de los datos dentro de la organización, porque hay múltiples fuentes de la verdad, tenemos diferentes departamentos o diferentes, sí, digámosle, departamentos que están administrando datos distintos, necesitamos empezar a buscar cómo unificar esa información. Ahí empezamos con capacitaciones técnico-operativas, ¿verdad?, sobre cómo gestionar de manera correcta, y en la parte del skillness, que todo el equipo relacionado que haya sido designado por la organización tenga la capacidad, no solamente tener el conocimiento sobre la tecnología, sino algo que a mí me encanta es debatir los diseños, que si llega un proveedor especialista, alguien tenga el dominio del tema para decir, señores, me parece que este punto no se está manejando de la mejor manera. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo el conocimiento, no tengo las bases para debatir algo, entonces es un poquito complicado estar seguro yo que estoy en el día a día del proceso, poder decir, mira, vamos a tener un problema por aquí. Y por último, el acompañamiento en la fase de implementación de las tecnologías y la mejora continua, el aprendizaje continuo que le llaman, ¿verdad? Esas son como las recomendaciones desde la perspectiva de adopción a gobierno. Nosotros al menos hemos trabajado con bastantes instituciones de gobierno en el entendimiento de procesos, en el entendimiento de necesidades específicas que nos llevan a sacar conclusiones, ¿verdad?, sobre dominios específicos que les permitan a ellos aplicar ciertos procesos de transformación digital. Para mí esto es algo que nunca acaba, ¿verdad? Porque cuando ya creemos que estamos en el tope de la transformación digital y somos una compañía 100% digitalizada, viene y nace OpenAI, ¿ok? Entonces ya vamos de nuevo con los procesos. Entonces es un Sí. poquito más complejo que eso. Sí, porque la transformación digital hoy en día no va a ser la misma que en 5 años, pues, o sea, la tecnología que hoy estamos experimentando en 5 días, en 5 años, perdón, vamos a tener una evolución. Mira, Correcto. nosotros aquí en Guatemala lo que nos limita un poco es el tema de presupuesto, porque si bien es cierto, la gran mayoría de instituciones han hecho
su auditoría de qué procesos, qué es lo que ellos necesitan para poder tener el tema de abordar lo que es la transformación de sus procesos, la modernización. Pero tú como especialista en el tema, ¿cómo nos puedes apoyar en este sentido? Porque si bien es cierto que ustedes dan el acompañamiento, la empresa como tal, porque eso es un valor agregado, que le tienen que dar acompañamiento, las capacitaciones y ver, porque no es que se venda un producto, se vende un servicio tal cual para cada institución, ¿es correcto? Es correcto. Realmente, vamos a ver, acá el tema se amplía un poco más allá de lo que hablamos de transformación digital en esta sesión, porque incluimos conceptos como ERPs, como CRMs, ¿verdad? Como algunas otras soluciones que forman parte del core business de la gestión de una institución. Entonces, normalmente nosotros tenemos un departamento que específicamente se encarga de hacer ese levantamiento de procesos. Eventualmente, ADA, en conjunto con el señor Reynolds Rodríguez, podría apoyarlos en iniciar esas conversaciones, en entender la postura actual que ustedes tienen e ir desarrollando esa ruta, ¿verdad? Esas recomendaciones que podríamos nosotros apoyarles. El producto del que ustedes están haciendo uso, bueno, desde nuestra perspectiva se llama Cloud Academy, ¿ok? Es un producto completamente gratuito y por eso les comentaba que si alguna de las personas que está presente en la sesión, no estoy seguro si todos son de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico o son otras dependencias de otras instituciones, ¿verdad? Pero sí los invito a poder eventualmente participar eventualmente de estas sesiones. Realmente son temas que no tienen ningún tipo de límite. Es un producto que nosotros, y lo voy a presentar muy rápido, es un producto que nosotros ya lanzamos en conjunto con un vendedor, bueno, con Microsoft hace más de 4 años, donde básicamente nosotros hablamos desde temas muy básicos, desde la perspectiva de cumplimiento, seguridad, toda la parte Power BI, automatización de procesos con Power Apps y Microsoft Flow, en este caso Power Automate, pero también hablamos un poquito de IoT, hablamos de Analytics y Data Warehousing, hablamos de Data Lake, de Data Factory, API Management, Cognitive Services desde la perspectiva de inteligencia artificial, Azure DevOps, ¿verdad? Ya son temas un poquito más focalizados. Entonces, esto puede ser eventualmente de valor desde la perspectiva técnica, ¿ok? Esto es importante. Recordemos que lo mencionaba, la transformación digital no es únicamente un tema técnico, es un tema que también tiene una importante participación de los equipos operativos y gerenciales. Entonces, eso es súper importante. Es correcto, Leonardo, sí, porque la transformación digital, como ya hemos tenido varios temas, varios webinars sobre este tema, tenemos que enfocarnos en que la transformación digital, sí, tenemos varios instrumentos en lo que nos pueden aportar, pero primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder abrirla y saber qué es lo que nos conviene, eh, qué qué instrumento optar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, pregunta, por favor, si no, te pido, Leonardo, que hagamos una pequeña conclusión y podamos concluir con nuestro webinar. No, Muchísimas gracias. básicamente, como les decía, los insto a poder ampliar sobre cada uno de los temas que conversamos el día de hoy, a poder ampliar en lecturas. Eso siempre es importante, el ser autodidacta en todos estos temas, en todos estos conceptos. Probablemente se hablaron de varias cosas que no hayan quedado del todo claro. El factor tiempo claramente no estaba a favor de clarificar cada uno de los conceptos de los que estaba hablando, pero estoy seguro que si alguno de los temas despertó interés o alguno de los temas dio clic en algún proceso que ustedes están intentando optimizar dentro de su organización, definitivamente deberíamos ampliar ese conocimiento. Si es de la mano de ITCO, pues con todo gusto nos pueden escribir. La compañera Ada por el chat está dejando los contactos y bueno, de mi lado, muchísimas gracias por el tiempo y espero que pasen un excelente día. Muchísimas gracias, Leonardo. Sabemos que cada uno tiene el tiempo limitado y damos gracias porque tú pudiste aceptar nuestra invitación a ser nuestro expositor de nuestros miércoles de webinar. Y me voy a poner en comunicación siempre con Ada para poder ir ampliando estos temas y poder tener más webinars en conjunto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Así los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en nuestros miércoles de webinar. Muchas Gracias. gracias. Que estén bien. Gracias, Hasta luego. Leonardo. Bye. Adiós. Feliz día.